Hola, les saluda Okan Nani, hablándoles de la continuación de la misa espiritual Yoruba afrocubana. Continuando con la enseñanza anterior, todo lo que debemos de tener en cuenta a la hora de desarrollar una misa espiritual. Y hoy continúo diciéndoles que, Egun también comparte la realidad de las personas vivas. Y esto permitirá que en la persona se estructure un nuevo desempeño, pues le facilitará reconocer los momentos en que realmente será Egun quien se manifestará. Delimitación de espacios dedicados a Egun. Debe evitarse exponer las imágenes en fotografías, dibujos o pinturas de personas fallecidas. Estos elementos pueden estar expuestos de manera permanente, si se dispone en la casa de una pieza especialmente dedicada a este menester. Sala especial, biblioteca, galería, y donde solo se entre a realizar actividades específicas y no rutinarias. Las fotografías pequeñas se guardarán en un álbum de fotografías, de manera que se acceda a estas, solo cuando se desee hacerlo. Cumplimiento de los compromisos con Egun. Es básico dar cumplimiento a compromisos que hayan sido contraídos con Egun. Debe entenderse que los compromisos se contraen por el acto de aceptarlos, o de prometerlos. Mantenimiento de la limpieza en el espacio sagrado. Las asistencias espirituales pueden ser permanentes o transitorias, y en este último caso se colocan solo con propósitos específicos, y se retiran al concluir lo que se hizo. En el caso de la asistencia espiritual permanente, o en caso de las bóvedas espirituales que se mantienen permanentemente, no debe descuidarse la limpieza de ese espacio físico. En ese lugar, el suelo y las paredes deben mantenerse limpios. Los elementos empleados para decorar la bóveda espiritual deben mantenerse limpios. El agua de las asistencias espirituales debe mantenerse limpia y transparente. Evitar mostrar aflicción por la muerte de las personas. El fallecimiento de personas queridas provoca sentimientos de aflicción o de tristeza que se hacen explicables por dos razones. Porque se rompen las conexiones psíquicas y energéticas que conectan a las personas, y cuando esta desconexión se produce en condiciones de no aceptación de la muerte como un evento natural por cualquiera de las partes, por la persona difunta o por la persona doliente, esta desconexión se produce a manera de un desgarro psíquico y energético que se manifiesta en el aura o campo energético personal, lo que produce dolor físico, y también dolor mental, moral. Porque toda muerte humana produce un efecto de sensibilización en las personas vivas en niveles muy variables y diversos, en razón de que conecta automáticamente con las experiencias arquetípicas conservadas desde encarnaciones anteriores, en la memoria más oculta de las personas vivas. El estado de aflicción o de tristeza inducido por el fallecimiento de personas queridas, debería ser un estado afectivo transitorio, y potencialmente superable. Cuando este estado de aflicción o tristeza se profundiza o se prolonga en el tiempo, cuando la persona doliente permanece fijado o fijada a esas experiencias de dolor relacionadas con ese evento, se generan los siguientes perjuicios. La entidad Egun tendrá obstáculos para evolucionar en el nivel de Orun en que se encuentra, y se le hará difícil continuar haciendo lo que debe hacer en su nueva condición de Egun, porque puede experimentar sentimientos de culpabilidad dado que es su muerte la causa de ese dolor, y porque sentirá inclinación a actuar de acuerdo al principio de la solidaridad humana, un principio programático codificado en la mentalidad del ser humano, que trasciende a todos los estados físicos de la persona, conservando también en la condición de Egun. La persona atraerá hacia su propia realidad física, hacia su entorno, a entidades de Egun que vibran en resonancia armónica con esos mismos sentimientos de aflicción, de dolor, de tristeza y de angustia. Esto hará que se establezcan cuadros depresivos, que complicarán aún más el panorama mental de la persona. Y estas situaciones deben ser evitadas. ¿Cómo puede evitarse esto? Durante los días inmediatos al conocimiento del fallecimiento de una persona querida, dedicar tiempo a pensar y a recordar todo lo que se quiera sobre esa persona. Esto debe hacerse de manera intensa, completa, consciente y planificada. Cada día que la persona haga lo antedicho, deberá tomar un baño completo, incluyendo lavado común de la cabeza. Durante esos días inmediatos, desechar la idea de colocar flores en la casa dedicadas a esa entidad. Permitir que la energía circule en su lugar, abriendo ventanas y puertas, y manteniendo las ventanas abiertas durante periodos prolongados de las horas del día. Permitirse exponerse al sol por un rato cada día.
Baños cortos de sol. Paseos de sol. Permitirse escuchar música durante esos días, la que en ese momento la persona desee, o la que sea de su preferencia. Si estas acciones se aplican, no habrá estados de depresión mental profunda o prolongada que requieran ser tratados. Deberá propiciarse la acción de la música en el entorno. La música es un elemento capaz de conducir a un mismo nivel de frecuencias de vibración, a minerales, plantas, animales, humanos, Egun, y Male, a todos. Esto hace muy importante que se escuche música en el lugar de residencia, de manera habitual. De preferencia melodías instrumentales, y que no reflejen temas de tristeza o de fracaso. No importa que se conozca que algunas personas, que ahora son entidades de Egun, tuvieron preferencias por otros tipos de música, pues cuando se quiera y cuando se requiera será posible y hasta necesario hacer sonar cualquier tipo de música. Esta indicación se refiere a lo que debe hacerse de manera habitual. Y de manera habitual, deberá hacerse escuchar en el entorno melodías basadas en versiones instrumentales de temas clásicos o populares, por las propiedades armonizadoras y equilibrantes de este tipo de melodías. Cumplimiento de las indicaciones dadas por Orisa y Nita. Las personas que han coronado Osa deben observar el cumplimiento de las indicaciones derivadas de su Ita. Cuando sistemáticamente se desestiman las indicaciones dadas por Orisa y Nita, antes de actuar el Orisa, actúa Egun en un intento de modificar la conducta de la persona. Y si la persona no descubre las advertencias de Egun, o si conociéndolas las desconsidera a conciencia, Egun generará uno o más trastornos espirituales en la persona. Evitar expresar verbalmente que se tiene temor por Egun. Aunque así sea, no decirlo, no verbalizarlo. Evitar expresar verbalmente que se tiene temor a la muerte. Aunque así sea, no decirlo, no verbalizarlo. No retomar alimentos caídos al suelo, para ser aprovechados. Si un alimento cae al suelo, automáticamente se convierte en un ofrecimiento a Egun, y no se recogerá para comerlo o para darle el uso al que se pretendía destinar. Cumplimiento de todas las indicaciones que Egun suministra. Esto es algo básico. Las indicaciones proporcionadas por Egun, por cualquiera de las vías que Egun emplea para hacerlo, deben cumplimentarse. Pero esto mismo es algo que frecuentemente se desestima, pues es habitual que por una razón u otra, se comienza posponiendo las cosas, y se termina no haciéndolas. Cumplimiento de todas las indicaciones dadas por Egun, con prontitud. En cuanto a las indicaciones dadas por Egun, no bastará con hacer, sino que además, es muy importante hacer, tan rápido como se hace posible. Hay circunstancias en que no hay suficientes condiciones para hacer. Pero las condiciones pueden crearse, y esto muchas veces no se hace. Y también hay muchas ocasiones en que sí hay condiciones, y aún así se pospone todo, por concederle prioridad a otras cosas, resultando que se hace lo indicado, pero tarde. Y esto provoca un menoscabo de los resultados que podrían haberse esperado. Debe evitarse elementos invocadores de energías de Egun en los dormitorios. No debe exponerse una asistencia espiritual o imágenes de significación religiosa en un dormitorio, de manera permanente o continuada. Abandonar la práctica de visitar cementerios o tumbas de las personas fallecidas. La práctica de visitar las tumbas de personas fallecidas, solo se justifica como curiosidad turística, cuando el visitante tiene interés en hacerlo obedeciendo a razones artísticas, históricas, legales, o de otro tipo. Pero esta práctica no se justifica a efectos de prestar atención a estas entidades, por dos razones principales. Porque no es cierto que las entidades de Egun moren en los cementerios o en las tumbas donde fueron sepultados sus cuerpos físicos. Y porque hacerlo así, transmite el mensaje ingrato de que se considera que la persona ha muerto, en contraste con el mensaje más gratificante y también más real, de que la persona fallecida aún vive, y de que comparte la realidad personal de los vivos, mensaje que se transmite al hacer las invocaciones y los ofrecimientos que correspondan, en la propia casa o en el entorno cercano de las personas vivas. Debe permitirse la manifestación completa de las evoluciones probables de Egun. Cuando se tiene la certeza, o cuando se sospecha que un incidente es parte de una manifestación de Egun, se debería asumir que se está manifestando una evolución de Egun.
Y si ese incidente no genera efectos inmediatos muy inconvenientes, debería permitirse que esta evolución se exprese. Un ejemplo típico de esto, sería la caída al suelo de un alimento. En esa situación, siempre que sea posible hacerlo no se mostrará prisa por limpiar, y el alimento que ha caído no se retirará del suelo de inmediato, sino que se mantendrá en ese sitio por unos minutos. Establecimiento de cuáles fechas se destinarán durante el año para honrar a Egun. Independientemente de que Egun podrá ser agasajado cuando la persona desee hacerlo, e independientemente de que se le honrará cuando así se haya establecido en una consulta, habrá fechas especiales en el año en que se le rendirá pleitesía a Egun, aunque solo sea preparando su altar y haciéndole ofrecimientos de comidas, bebidas, música y luz. En esos días que estarán predeterminados, nunca se incumplirá con la atención a Egun, salvo por razones de fuerza mayor. Gracias a todos, con esto concluyó la enseñanza de las misas espirituales afrocubanas. Espero les haya servido y ahora se desarrollen muy bien como espiritistas y medias unidades. Poniendo en práctica claro está lo que se les ha enseñado. Gracias a todos, nos vemos en un próximo video.